Cordial saludo a todos nuestros televidentes, hoy en su programa Ciencia y Libertad, liderado desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín. Quien les habla, Francisco Javier Valderrama Bedoya, decano de la Facultad de Derecho. Hoy estudiaremos un tema relevante dentro de lo académico y lo científico, como lo es la neuropsicología. Y para ello tenemos una gran invitada, profesora de nuestro programa de Psicología en la Universidad de Medellín, la doctora Ana Isabel Izaza Zapata. Ella es psicóloga, licenciada en Pedagogía, magíster en Neuropsicología, especialista en prevención y promoción de las enfermedades cardio-cerebrovasculares, doctora en Psicología con orientación en Neurociencia Cognitiva y Aplicada. Profesora Ana Isabel, ¿cómo está? Decano, muy bien, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por haber asistido a este programa y queremos hacerle una pregunta de ese concepto. ¿Qué es neuropsicología? Bueno, decano, la neuropsicología es el estudio de la relación cerebro-conducta. Entonces, lo que nosotros buscamos es determinar qué síntomas, qué características, qué alteraciones puede tener una persona a nivel neurocognitivo y cómo éste puede incidir en su comportamiento. Si eso es de esa forma, entonces el objetivo principal de una evaluación que le hagan a alguien de la neuropsicología, ¿cómo se daría? Sí, decano. El objetivo central es fijarnos entonces cómo podría estar alterado el comportamiento de una persona a raíz de unas funciones cognitivas específicas que se tienen, dígase la atención, la memoria, los movimientos, o sea, las praxias, las gnosis, la función ejecutiva, que es todo ese acervo del pensamiento, del raciocinio, del nivel de conciencia. Entonces, el objetivo es muy amplio, porque no solo va a estar, digamos, dependiendo del área clínica, sino también aplicado a áreas tan fundamentales como es la parte del derecho en sus diferentes contextos. Mire, profesora, yo quisiera, y porque sé que también es un consentimiento social, y muchos de nuestros televidentes podrían hacerle la misma pregunta, y es en relación a los comportamientos de los menores en los colegios, que por regla general siempre se dice, estos niños entonces son hiperactivos. Precisamente la neuropsicología, ¿qué podría aportar a ese respecto? Pues realmente lo de la hiperactividad de los niños de hoy es algo muy certero, es algo que verdaderamente los profesores entonces nos están ayudando y nos están alertando con ese comportamiento de los menores. Bueno, ¿qué podría decir la neuropsicología al respecto? Mucho tiene, incluso desde hace muchos años. Primero, es determinarse que la neuropsicología, como es una fusión entre la neurología, la psicología y otros saberes interdisciplinarios, tiene que ver entonces qué pasa con estas alteraciones en el niño. Pero como aún es múltiple, multivariado, las causas de la génesis, o sea, por qué se genera la hiperactividad, el trastorno con TDA, déficit de atención. Entonces, desde ese punto de vista, la neuropsicología nos va a proporcionar unos elementos, primero que todo, un diagnóstico que debe ir con un soporte de unas baterías. ¿Qué son unas baterías? Unas pruebas, unos test neuropsicológicos que nos ayudarán a verificar, a confirmar si este niño tiene. El fenómeno de las escuelas en este momento de pronto se ha extendido a estigmatizar mucho a la población, porque en ocasiones se puede dar un término que ha sido usado con mucha frecuencia en los diferentes contextos. Entonces, no se debe, digamos, confundirse el desarrollo, el neurodesarrollo del niño con un trastorno, porque hay veces pensamos que porque el niño es muy inquieto, entonces que es hiperactivo, y no necesariamente. Para que sea hiperactivo, entonces debe haber unos criterios clínicos. ¿Y qué puede hacer la neuropsicología como la psicología? En fin, puede auspiciar una serie de herramientas de intervención en el aula, con la familia, con su entorno social. Y no solo pues, quedarnos en la parte farmacológica, sino que pueden haber otro tipo de estrategias muy importantes que lo pueden poner en práctica. Hay algo, profesora, que me llamó la atención en la primera respuesta suya,
y es la relación que nos argumenta entre neuropsicología y en disciplinas como el derecho. ¿Ya? Se lo digo es simplemente en el derecho la toma de decisiones, tanto en los abogados como en los jueces, es supremamente relevante e importante. ¿Cuáles son las bases neurales de la toma de decisiones? Bueno, decano, anteriormente pensábamos que todo lo que tenía que ver mucho con el comportamiento y propiamente hacia la parte neuroanatómica de toma de decisiones se enfocaba única y exclusivamente a una estructura neuroanatómica que era el sistema límbico. Pero ahora vemos que aparte de ese sistema límbico, que enseguida brevemente le comentaré de qué se trata, es que hay unas estructuras corticales, o sea, a nivel neurológico, corticales como subcorticales que intervienen en ello. Y esas estructuras entonces nos han dicho que no solo es lo que antes pensábamos que era la parte frontal, la parte del lóbulo frontal el que intervenía en este tipo de comportamientos, sino que ya ahora hay soporte bibliográfico, investigaciones de punta que nos muestran entonces cómo hay neurológicamente una serie de estructuras neuroanatómicas, neurofisiológicas que inciden, que participan entonces en la toma de decisiones. Dígase la amígdala, lo relacionado con el cerebelo e incluso el mismo tálamo. Doctora, antes de irnos a una pausa, quisiera hacerle una pregunta, pero me la responde posteriormente. ¿Qué protocolos neuropsicológicos forenses existen? Continuamos con nuestro programa Ciencia y Libertad, liderado desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín. Hoy con el análisis del tema de la neuropsicología y en el cual nos acompaña la psicóloga Ana Isabel Izaza Zapata. Doctora, le hacía la pregunta, ¿qué protocolos neuropsicológicos forenses existen? Bueno, decano, existen varios protocolos que primero que todo deben de cumplir una serie de condiciones y de requisitos específicos, su validación, por ejemplo, el nivel de formalidad y en dónde se han estandarizado. Dígase si son protocolos que vienen de Estados Unidos o de Europa. Pero los que más utilizamos dentro del ámbito legal estaría, por ejemplo, protocolos para determinar la simulación o protocolos para determinar el tipo y el nivel de discapacidad. Una discapacidad de índole cognitivo, porque ya si fuera a nivel fisiológico, ya sería de otras competencias médico-legales, entonces ya para eso sería otros subsistemas que había que hacer un tipo de valoración. Bueno, ahí hay un tema muy importante porque el derecho, inclusive con la ley 1306 del año 2009, aquí los neurólogos entran a formar un papel importante, precisamente porque la ley habla ahora de enfermedades mentales severas y que tienen que tener certificación de los neurólogos o de los mismos psiquiatras. Pero hay un concepto que me pareció muy pertinente que quisiera que ahondáramos en él, profesora, y es en esta área, lo que estamos hablando de lo neuropsicológico forense, ¿cómo es definida la simulación? Bueno, la simulación tiene diferentes enfoques, definitivamente, y hay mucha bibliografía que al respecto nos podríamos referir. Sin embargo, decano, podríamos pensar que la simulación está concebida como una alteración voluntaria que hace una persona ante una determinada situación. ¿Por qué? ¿Y en qué situaciones? Eso tiene que ver como ejemplo, así como usted ejemplo. nos da esa definición, pero un ejemplo real. Exactamente. Cuando a pesar de unos resultados clínicos de unos test, la persona muestra otras condiciones. Una situación específica, usted me puede dar la impresión, quererme impactar por decir algo con que no recuerda qué fue lo que hizo en el día de ayer. Y en ese día ocurrió algo significativo que pudo haber sido desde su quehacer administrativo. Sin embargo, yo a través de determinadas pruebas puedo determinar, bueno, qué tan consciente estaba,
si verdaderamente está mintiendo o qué. Y eso lo puedo hacer en un lapso en el tiempo, o sea, de manera retrospectiva en 3, 4 meses y decir cómo era la condición mental del señor decano en determinada fecha. Si definitivamente sí hay esa amnesia, hay ese olvido, como él me está refiriendo, o si por el contrario se trata de una situación completamente distinta a la que él refiere. ¿Y para qué se hace eso? ¿Cuál es el objetivo? ¿La gente para qué simula? Simula por obtener una serie de beneficios económicos. Lo otro, para obtener que se le suministre determinados medicamentos, determinadas drogas. O sencillamente buscar siempre un mecanismo de compensación sobre algo. Entonces se simula con algún fin muy determinado y sus objetivos es entonces lo que uno tiene que mirar, qué es lo que me está diciendo la persona, cuál es verdaderamente su realidad y yo tengo que contrastar a través de esa entrevista que yo voy a tener con esta persona, qué es verdaderamente lo que está ocurriendo en su cerebro, cuál es su realidad o si por el contrario esa información está falseada. Mire, se lo digo, doctora, es por lo siguiente. En el derecho existe una figura que inclusive se encuentra reglamentada en el artículo 1766 del Código Civil y precisamente llama la simulación. Pero me llamó mucho la atención cuando usted me habló de ello. Y la simulación es un camuflaje que el que está haciendo un negocio hace sobre lo que él pretende hacer. Entonces, pongo un ejemplo cualquiera. Yo no quiero vender la casa, pero el banco que me había hecho un crédito me la puede quitar. ¿Por qué? Porque yo no he pagado el crédito. Entonces, para ellos, si no hay ninguna garantía del deudor, entonces yo se la vendo a usted, pero yo no tengo la intención de vendérsela, ni usted tiene la intención de comprarla. Pero si yo le hago la transferencia del dominio a usted, el banco no se la puede cobrar a usted porque usted no tiene ninguna relación con el banco o con cualquier otro deudor si no hay garantías de por medio en el negocio. Entonces mire que yo estoy camuflando un negocio. Ah, no, yo vendí la casa a la doctora Ana. Yo la vendí, yo ya no tengo nada. Y si yo no tengo nada, entonces operaría el artículo 2488. ¿Qué bienes tiene usted? No, no tiene ningún bien. Entonces, ¿qué hago? No, el otro tendría que demostrar que simuló una venta, porque la doctora Ana no tendría con qué comprarla ni tenía el interés. Entonces yo estoy viendo que inclusive el concepto de simulación se podría trabajar, jurídico, se podría trabajar desde el punto de vista neuropsicológico. Por eso le hacía la pregunta, es decir, la persona simula que se le están olvidando las cosas. Sí, simula. Por eso yo hablaba de falsear definitivamente, como lo comenta el doctor Domínguez. Pero vemos nosotros que ese falsear la información siempre es adrede o requiere también de unos procesos mucho más finos, de un finigrama muy especial, y es que la persona se haya entrenado, y eso requiere que la persona tenga una capacitación, cómo falsear, cómo va, entre comillas, a engañar a esto, porque es que nosotros lo que somos auxiliares de la justicia. ¿Y esa simulación ustedes la captan desde una técnica de entrevista, desde la tecnología o cómo? Por dos aspectos. La simulación se reconoce en el ámbito ya sea de reconocimiento o de conocimiento. Me explico, doctor. Cuando hablamos de reconocimiento es que estoy hablando que yo aplico una serie de pruebas, de test que son nada invasivos, no ponen en integridad la persona ni cosa por el estilo. No, son una serie de pruebas, unas de índole verbal, otras de carácter escrito, pero aplicamos unas 5 o 6 pruebas y ahorita le puedo comentar qué tipo de test aplicamos. Creo que el público que tenemos favorece que vayan conociendo, se familiaricen con el tipo a nivel psicométrico, que son las que utilizamos, por ejemplo, el test de Minnesota, utilizamos el MPI, utilizamos escalas de Barcelona. Sé que para algunos puede ser un poco desconocido. Pero yo quisiera, doctora, que después de la pausa usted me comentara qué tipo de test o pruebas se utilizan en la evaluación neuropsicológica forense.
Continuamos con nuestro programa Ciencia y Libertad, liderado desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín. Con este gran tema que estamos abordando en el día de hoy, como lo es la neuropsicología, y apoyados en una especialista, la profesora Ana Isabel Izaza Zapata. Doctora, le hacía la pregunta, ¿qué tipo de test o pruebas se utilizan en la evaluación neuropsicológica forense? Bueno, doctor, tenemos entonces la escala de Minnesota, tenemos el test de Boston. A ver, brevemente le comento, la prueba de Minnesota lo que me busca es determinar unos rasgos, unas características de la personalidad, que me cuente cómo es esta persona, hacia dónde va, qué intereses tiene, qué motivaciones. Entonces, tiene diferentes componentes, es un test largo, estamos hablando de 520 preguntas más o menos. Tengo el test de Barcelona, que evalúa mucho lo que es el lenguaje, y no solo el lenguaje verbal, sino el lenguaje escrito, porque eso me da a mí elementos entonces para asimilar, para tener un acercamiento de cómo es la comprensión del lenguaje que dice esta persona tener, o, ¿por qué no?, si hay una ausencia del lenguaje. Es que yo no entendí, yo no sé, no sabía qué era lo que quería decir, entonces ya de plano valoramos eso. Si el lenguaje, una persona lo tiene debidamente articulado, pues ya de entrada podemos decir cognitivamente que es una persona apta, que es una persona consciente, que es una persona que está ubicada, y se descartarían otro tipo de situaciones que a posteriori habría que descartar, no solo desde lo neurológico, desde lo psiquiátrico, como una demencia o casos de interdicción o alguna cosa. Por eso para nosotros es tan fundamental eso. Ahora, ¿qué otro tipo de escalas tenemos desde ese punto de vista de la simulación, o sea, de pruebas? Está el Tony. Cuando hablamos nosotros de la escuela del test de Tony, estamos valorando la mentira. Entonces, ¿cómo se hace ese proceso de contradicción? ¿En dónde? Mire, doctora, ahí cuando ya usted se mete en ese campo, quiero, pero me disculpa, le hago la pregunta como abogado, ¿ya? Sí, okay. Porque las cárceles muchas veces se van llenando de personas que son enviados por decisiones judiciales allí y lastimosamente a lo mejor el juez no tiene los mecanismos suficientes desde el punto de vista científico para detectar esas mentiras y sale fallando, diciendo usted es culpable. Inclusive muchas veces uno conversa con ellos y dice sí, o sea, muchas veces a nosotros nos toca condenar con actas testimoniales. Pero usted sabe muy bien que en los testimonios pueden existir mentiras, y mentiras que son muy creíbles. Eso, ¿qué aporte le podría hacer la neuropsicología a todos los operadores jurídicos y a nosotros mismos como abogados? Precisamente sabiendo que tenemos que tomar decisiones, que la neuropsicología es tan importante para la toma de decisiones, y que la toma de decisiones es tan importante para el derecho, ¿cómo podríamos nosotros apoyarnos en la neuropsicología precisamente para tomar decisiones mucho más certeras? Doctor, como le comentaba inicialmente, un psicólogo, un neuropsicólogo forense tiene una particularidad y es asesorarles a ustedes. Asesorar definitivamente un señor juez, asesorar una sala, en donde desde la cientificidad nosotros brindamos una serie de conceptos que les proporcionen a ustedes elementos para tomar una serie de decisiones. Desde ese punto de vista, vemos nosotros que desde la neuropsicología habría algo muy especial, y es cómo podría aún más impactar el medio, el contexto, y es, digamos, a nivel de la prueba oral. Yo le decía ahora, tenemos nosotros unas baterías, tenemos unas pruebas, los test, que es los que me hacen el reconocimiento, y el otro aspecto es el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? La entrevista. Así, espontáneamente, como lo estamos sosteniendo nosotros este diálogo, doctor, estoy yo con la persona a la que estoy evaluando, y a través de un diálogo fluido, entonces me entero de sus antecedentes. Ahí es cuando se utiliza de pronto la cámara Gesell. Exactamente, por ejemplo, que en nuestra universidad tenemos, digamos, este elemento maravilloso, y en donde se puede contrastar muchas realidades.
Pero permítame, doctor, hacer la siguiente acotación. No solo yo leo, yo traduzco e interpreto no solo lo que usted me dice, sino lo que usted me deja de decir. O sea, como entre líneas. Me explico. Su postura, su respiración, el sentido de confort o de inseguridad o los temores que se vaya percibiendo, todo eso va teniendo, o sea, fisiológicamente también eso me está hablando. Y eso yo lo tengo que plasmar en un protocolo. Entonces, desde ese punto de vista, puede ser que usted desde la parte técnica me diga o me muestre unas realidades, pero por el contrario, a raíz de lo de la entrevista, se desmonte toda una situación de la que usted me ha querido hacer partícipe. O sea, plantearme una realidad muy diferente, muy distorsionada cognitivamente. Yo diría entonces que si fuéramos a definir un neuropsicólogo forense, ¿cómo podríamos definirlo en palabras suyas que es especialista? Doctor, un neuropsicólogo forense es una persona que, como decíamos, se encarga mucho del estudio de esa relación cerebro-conducta, pero tiene una experticia y su campo fuerte, la punta del iceberg, es sencillamente lo cognitivo. Tiene un tacto para interpretar no solo lo psicométrico, sino leer realidades. Leer realidades de su entorno, de su familia, del medio en el que está, dígase desde el ámbito laboral, o si es desde nuestra academia, o si es desde el ámbito social, en fin. Pero adicional a eso, maneja mucho el tema de la conducta, el tema del comportamiento. Es una persona que está actualizada con lo que tiene el Instituto de Medicina Legal, con lo que se está manejando en este momento desde la Fiscalía, lo que se tiene a nivel de instituciones internacionales para el estudio, por ejemplo, para el mapeo cerebral, y es una persona que es muy expedita en ciertos temas que tienen que ver con ese campo neurocognitivo. Bueno, hay una cosa que es muy importante y la incidencia que tienen ustedes los neuropsicólogos en el campo del derecho. A veces en las aulas de derecho se enseña a interpretar y aplicar la norma, pero no se enseña las causas de las conductas. Todas ellas están en el cerebro humano, todas esas causas. No, doctor. Quisiera decirle de que sí, pero no podemos dejar. ¿Saben por qué? Tan elemental. Porque el medio es un factor importante. ¿Que ese entorno va a permear mi conducta? Indudablemente. Me explico. Si yo vivo en un medio de mucha violencia, de mucho maltrato, de mucho bullying, definitivamente uno copia. Eso es lo que hace el niño. Todo comportamiento es aprendido. Entonces, desde ese punto de vista, hay muchas tesis que nos dicen, por ejemplo, para determinar uno cuál es la causa de la conducta violenta. ¿Qué hace la persona asesina? ¿Es que hay un gen? ¿Es que existen algunas características neurobiológicas específicas? ¿Existe alguna hormona especial? Entonces, desde ese punto de vista, no es exclusivamente el cerebro. Tenemos que tener en cuenta todo lo biopsicosocial. Doctora, es encantador todo este tema de la neuropsicología y mucho más para nosotros los abogados que creemos que la psicología es muy transversal a muchas cosas de las tomas de decisiones que hay que tomar desde el punto de vista jurídico. Le agradecemos demasiado por habernos acompañado. Doctor, Muchas un gracias. placer estar acá.